Buen día, este es el curso de balance de materia y energía para el programa de Ingeniería Ambiental. Yo soy Liliana Ardila y voy a presentar algunos conceptos y los fundamentos sobre la Ley de Conservación de la Materia y de la Energía. El balance de materia y energía en Ingeniería Ambiental tiene diferentes propósitos. El primero es la cuantificación de los diferentes residuos que provienen de las etapas, procesos y operaciones unitarios en la industria química. Permite la determinación de la eficiencia y la transformación de la materia en productos, la cuantificación de la energía necesaria o la energía liberada dentro de los procesos y operaciones en el sector industrial, así también como el cumplimiento o incumplimiento de la normatividad vigente. Dentro de un proceso industrial ocurren las transformaciones físicas y transformaciones químicas. Las transformaciones físicas también se conocen como operaciones unitarias y permiten la transformación de la materia a nivel macromolecular. Esto implica el cambio de temperatura, el cambio de presión, el cambio de forma de la materia, incluso también el cambio del estado de la materia sin que haya una transformación a nivel molecular. La transformación química, por el contrario, sí estudia las transformaciones moleculares por medio de las reacciones químicas. Dentro de la transformación de la materia, se requiere entonces de materia prima y de reactivos para el desarrollo de las diferentes operaciones y procesos unitarios y como resultado se obtienen productos, subproductos de menor valía y residuos que son de interés para los ingenieros ambientales. Dentro de las definiciones sobre el balance de materia-energía se encuentra el sistema termodinámico, que es una porción de materia que se selecciona para la evaluación de sus propiedades termodinámicas. ¿Cuáles propiedades? Ejemplo, la masa, la densidad, el volumen, capacidades caloríficas, energía interna, entalpías, entre otras formas de energía y otras propiedades termodinámicas. El tamaño del sistema lo designa el investigador y depende del proyecto que se desee desarrollar. Y este sistema termodinámico está enmarcado por lo que se denomina la frontera termodinámica, o también conocida como la superficie de control, y separa al sistema termodinámico del entorno. El entorno es muy importante porque con el sistema termodinámico es posible intercambiar tanto materia como energía. La suma del sistema termodinámico con el entorno o los alrededores conforma lo que se denomina el universo termodinámico. Aquí como ejemplo tenemos entonces un beaker que contiene una solución y esta solución es a la cual se le evalúan sus propiedades. Por lo tanto, el sistema termodinámico es esta solución que se encuentra al interior de este beaker. Las paredes de vidrio son de esta forma, las fronteras de esta solución, y también hay una frontera de tipo imaginaria que es la interfase entre el gas atmosférico y el líquido que se desea evaluar. Otro caso de estudio es, por ejemplo, la calidad del aire en las diferentes localidades de Bogotá. Estas localidades de Bogotá tienen una separación de tipo imaginario. No tienen una separación de tipo físico, por lo tanto, de esta forma, las fronteras son de tipo imaginario y los estudios sobre el nivel de calidad del aire deben considerar este tipo de frontera. Y al final acá, el universo tal como nosotros lo conocemos puede también coincidir con el universo termodinámico, puesto que todo lo que quede por fuera del sistema termodinámico es lo que se considera como alrededor, incluyendo los puntos más alejados de este universo. Masa, superficie y volumen de control. En esta representación vemos una esfera, la cual se va a considerar como el sistema termodinámico que en ocasiones recibe el nombre de masa de control. Este sistema se encuentra dentro de un espacio tridimensional que es este cubo, el cual contiene caras de diferentes colores, y este espacio tridimensional es considerado desde el centro de la esfera hacia cada una de sus caras. Este sería todo el espacio volumétrico. La superficie de control es únicamente la parte externa de ese cubo, o lo que nosotros denominaríamos como caras. De esta forma, la masa de control
es lo que se considera como el sistema termodinámico, el volumen de control se calcularía como, en el caso del cubo, longitud por longitud por longitud igual a longitud al cubo, mientras que la superficie de control, recordemos que son solo las caras del cubo, cada cubo tiene 6 caras, por lo cual acá tenemos el número 6 y multiplicamos cada una de esas caras por su área, longitud por longitud. De esta forma, la superficie de control sería igual 6 veces la longitud al cuadrado. Para diferenciar el volumen de control de la superficie de control, recordemos que la superficie de control es solo el envoltorio del volumen de control o la parte más externa del volumen de control. Tipo de sistemas termodinámicos. Existen 3 tipos de sistemas termodinámicos principales: sistema abierto, cerrado y aislado. El sistema abierto es aquel que permite intercambio de la masa y energía con los alrededores. Aquí como ejemplo tenemos este vaso abierto, por lo cual eventualmente puede entrar materia o salir de este sistema, puede salir también materia, y también puede ingresar energía o puede salir. El sistema cerrado es aquel, como se representa en este vaso. Aquí contiene entonces un tapón que permite el sello de este volumen de control y allí solo se pide o solo se permite el cambio de la energía, bien sea porque ingrese o bien sea porque salga. Sin embargo, no existe intercambio de materia con los alrededores. Y un sistema aislado es un sistema teórico donde no existe intercambio ni de materia ni de energía. En la actualidad no existe ningún sistema que sea aislado, solo existen algunas aproximaciones donde es posible que no exista intercambio de materia, pero finalmente el intercambio de energía sí se llega a dar con los alrededores. Lo único que se puede obtener de un sistema que simule el aislamiento es que se retrase la transferencia de energía con los alrededores. También debemos contar con esta imagen y es que debemos señalar que algunas fronteras son de tipo fijo o de tipo móvil cuando estas fronteras son físicas. Aquí en este ejemplo tenemos un pistón y este pistón se encuentra conformado por paredes vino tinto que son completamente rígidas, ellas no van a cambiar de tamaño. Sin embargo, tenemos un émbolo que este puede ascender o descender dependiendo de los cambios en el fluido que se encuentra al interior. Tipos de procesos industriales. Entonces, en los procesos industriales pueden haber procesos y operaciones intermitentes. Los procesos y operaciones intermitentes son aquellos en los cuales a un equipo se alimenta la materia a transformar, se sella el sistema o se sella el equipo, se permite la transformación sea de tipo química o física y cuando se termina esta transformación, allí nuevamente se retira la tapa del instrumento o del dispositivo y se extrae lo que queda al interior luego de el proceso o de la operación. De esta forma se puede mencionar que un proceso u operación intermitente es aquella que se alimenta una vez, ocurre la transformación y durante esa transformación no existe intercambio de materia, solo es posible que haya intercambio de energía y después de la transformación química o física se extrae el material. Su alimentación y su extracción de material no es de manera continua, por lo cual estos procesos y operaciones también reciben el nombre de procesos batch o también procesos por lotes y operaciones por lotes. También existen procesos y operaciones continuos y aquí como ejemplo tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. También esto es posible con plantas de tratamiento de agua para potabilizar. Y es de reconocer que las 24 horas, los 7 días a la semana y los 365 días del año, constantemente va a entrar y va a salir material de cada una de las operaciones y procesos que se encuentran dentro de esta planta. De esta forma, de manera continua, constantemente va a entrar material y va a salir material transformado. Y por último, tenemos un proceso u operación semi-intermitente en el cual es posible que parte de la materia esté entrando y saliendo de manera continua, pero existe parte de la materia que puede entrar cada cierto tiempo.
o de manera intermitente como sería el primer caso. Este es uno de los ejemplos de operaciones semi-intermitentes. Ahora, otra forma de funcionamiento de los procesos semi-intermitentes es que funcione inicialmente como un sistema cerrado, pero que cada cierto tiempo exista la inclusión o la remoción de material que se encuentre en ese sistema. Aquí como ejemplo tenemos esta olla a presión en la cual se reconoce que cuando lo que hay adentro llega a cierta presión, se libera esta válvula y permite el escape de vapor. Este escape de vapor debemos recordar que no ocurre de manera continua, sino cada cierto tiempo. Así, en resumen, para un proceso o para una operación continua, existe un flujo de material que entra y sale de manera constante, mientras que en un proceso por lotes existen tres etapas. La primera consiste en la alimentación de la materia al volumen de control, que puede ser cualquier equipo seleccionado. La etapa intermedia es donde ocurren las transformaciones físicas o químicas, y en esta etapa no existe ni la inclusión ni la remoción de material. Y la tercera etapa, que ocurre después de realizada la operación o proceso, y allí es donde se extrae el material. Sistema termodinámico y volumen de control. ¿Cuándo utilizar o cuándo realizar un análisis a partir del sistema termodinámico y cuándo realizar un análisis a partir del volumen de control? En el primer caso, se utiliza el sistema termodinámico cuando se tiene una cantidad de masa que aparentemente se encuentra estática. El ejemplo es estos tomates que se encuentran en esta balanza. Gracias a que ellos no se encuentran en movimiento, es posible determinar la cantidad de masa por medio de esta balanza. Caso contrario ocurre con las partículas que atraviesan a lo largo de esta tubería. Si se selecciona un conjunto de partículas, es muy difícil determinar sus propiedades, puesto que ellas se encuentran en movimiento. Tendría que un observador ir a la velocidad de las partículas para realizar esta evaluación, y esta es una tarea bastante compleja. Entonces, en lugar de utilizar un sistema termodinámico, una cantidad de materia para evaluar, lo que se selecciona es un espacio físico en el cual atraviesen partículas, constantemente estén entrando y saliendo, y en ese espacio físico se realicen todas las evaluaciones termodinámicas posibles. Planteamiento del balance de propiedades extensivas, dentro de las cuales se encuentra la masa y la energía. Se recuerda que las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. De esta forma, la energía que posee un tren es diferente a la energía que posee un automóvil debido a la diferencia de la materia de cada uno de estos dos elementos. En la tabla de la izquierda encontramos diferentes formas de expresar la propiedad de la masa, que será muy utilizada en los balances de materia y de energía. Es posible que se trabaje con la materia en forma de cantidades másicas o molares, y se representa con una M mayúscula o minúscula dependiendo de los diferentes textos consultados. Las dimensiones para cada uno de estos términos será la cantidad de materia en forma de masa y la cantidad de materia en forma molar. Por otro lado, se utilizan los flujos másicos o molares, sobre todo en sistemas abiertos y procesos u operaciones continuas. En el caso anterior, el caso es muy utilizado con sistemas cerrados. Cuando se trabaja con operaciones continuas o procesos continuos en sistemas abiertos, es común trabajar con flujos másicos o molares. De esta manera, la forma en que se diferencia los flujos másicos o molares es por medio de un punto que se encuentra en la parte superior. Como se pueden dar cuenta, en la cantidad másica molar no aparece este puntico, y este es el que permite diferenciar si estamos hablando de un flujo másico molar o si estamos hablando de una cantidad másica molar. Las dimensiones que se presentan para cada caso están aquí relacionadas. Un flujo másico molar depende o de la cantidad de masa en función del tiempo o de la cantidad molar en función del tiempo. Una forma de calcular el flujo másico es a partir del flujo volumétrico o el caudal.
El flujo volumétrico o caudal se calcula a partir de la velocidad del fluido y el área perpendicular a el tránsito de este fluido. Las dimensiones para la velocidad son la longitud sobre tiempo, mientras que las dimensiones del área son la longitud al cuadrado. Al operar estas dimensiones, se obtiene que el caudal es una función del volumen y del tiempo. Ahora, a partir del caudal, ¿cómo se puede estimar el flujo másico? El flujo másico puede estimarse conociendo adicionalmente la densidad del fluido o la densidad de la solución. Si se conoce esta densidad, es posible multiplicarlo por el caudal y aquí, en términos de las dimensiones, se puede mostrar. La densidad es función de la masa sobre el volumen y los términos de velocidad y área están relacionando el caudal del fluido, por lo cual sus dimensiones son la longitud a la tercera potencia sobre el tiempo. Estas dimensiones se pueden cancelar y al cancelarse se obtienen las dimensiones del flujo másico como se demuestra aquí. Cuando se realiza un planteamiento de un balance de propiedades extensivas, la intención de este balance es cuantificar el flujo neto de la propiedad y esto involucra conocer la cantidad de propiedad que ingresa y que sale de un volumen de control y también reconocer los cambios que ocurren al interior del volumen de control. Dichos cambios pueden ser dados por la acumulación de propiedad, cambios energéticos o reacciones químicas. Aquí en la parte inferior encontramos el planteamiento general de un balance de propiedades extensivas. La velocidad de generación es igual a la velocidad de salida más la velocidad de entrada más la velocidad de acumulación. Flujo de propiedad. Dentro de las propiedades extensivas, además de la masa y la energía, también se encuentra el volumen y el peso. Las formas extensivas de las propiedades se representan con una letra mayúscula y en ocasiones es necesario representar las formas de propiedades extensivas de manera intensiva. Esto implica representar las propiedades extensivas independientes de la masa. Una de las formas en la cual esto se logra realizar es aplicar sobre la propiedad extensiva la división entre la cantidad de materia y de esta forma esta propiedad también se conoce como propiedad específica. Sin embargo, en los balances de materia y energía y en cualquier balance de propiedades es necesario representar las propiedades en su forma extensiva, por lo cual la propiedad intensiva se multiplica por la cantidad de materia para volverla a presentar en su forma extensiva. En la tabla que se presenta a continuación, vemos reflejado lo que es el flujo másico y ya se había mencionado previamente que este corresponde a la densidad por la velocidad del fluido por el área por donde atraviesa ese fluido. Esta fórmula está basada en este esquema que se representa aquí en la parte inferior. Cada una de las líneas en azul representa la dirección del fluido. Este está atravesando un volumen de control que es esta vista lateral de este sistema trapezoidal. Y lo que se puede observar es que la cara por donde entra el fluido, que es esta línea oblicua que se encuentra aquí en esta parte, esta se conoce con el nombre de DA, puesto que la evaluación del flujo másico se realiza punto por punto en pequeños intervalos para observar el cambio en cada una de las sesiones del área de entrada. Ahora, es de recordar que para establecer el flujo másico a partir de un fluido, en esta fórmula se debe considerar que el área debe ser perpendicular al flujo. De esta manera es necesario trabajar no con la cara oblicua como se muestra en la línea roja que se realizó, sino lo que se necesita es establecer el área perpendicular al flujo, que es este sector en verde que se acaba de mostrar.
Para designar entonces ese sector o esta área en verde, se tiene en cuenta allí el área de la cara por donde entra el fluido y el coseno formado entre esta superficie verde y la superficie oblicua. Ahora es de reconocer que el ángulo formado allí se conoce como teta. Lo mismo ocurre con la cara de la salida. La cara de la salida entonces está representada por esta línea oblicua. Sin embargo, gracias a que para calcular el flujo másico se necesita el área perpendicular al flujo, la única forma de trabajar con esa área es mediante este sector en verde que se tiene aquí. El cálculo de esa superficie en verde consistirá en el área de la cara de salida multiplicado por el coseno del ángulo de salida. De esta forma, ambos ángulos pueden indicar la entrada y la salida del fluido, si estos son positivos o negativos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. En el caso de la entrada, se puede identificar que el ángulo tiene un valor mayor a 90 grados. Cuando el ángulo tiene un valor mayor a 90 grados, su coseno es un valor negativo. Mientras que para ángulos menores a 90 grados, como en el caso de la salida, allí se tendrá que los cosenos son positivos. De esta manera, el flujo másico de entrada va a representarse únicamente por la integral doble de la densidad por la velocidad, por el coseno del ángulo de entrada y por la diferencia del área de entrada. Adicionalmente, si se está realizando el balance de cualquier propiedad, se necesita multiplicar la propiedad por ese flujo másico. Lo mismo ocurre con el flujo de salida. Se multiplica la densidad del fluido a la salida por la velocidad del fluido a la salida, por el área de la salida, o la diferencial del área de la salida, por el coseno del ángulo de la salida, y en la final también se multiplica por la propiedad en su forma intensiva. Una de las formas también de representar estos cambios de flujo entre la entrada y la salida es por medio de la utilización de vectores y de los vectores normales a la velocidad. Y es esta representación que se encuentra aquí y que más adelante se observará cómo se representa la integral de este tipo de términos. Cambios al interior del volumen de control y modelo general de balance de propiedades. En la pasada diapositiva se reflejaba el flujo de propiedad a la entrada y la salida del volumen de control. Los cambios al interior del volumen de control contemplan la acumulación, las reacciones químicas y los cambios energéticos. En el caso del cálculo de la acumulación de propiedad dentro del volumen de control, implica conocer la densidad del fluido y multiplicarla por el cambio volumétrico dentro del volumen de control. Esto es utilizado para representar los cambios de la masa y de esta manera también representar los cambios de cualquier propiedad extensiva dentro del volumen de control. Por eso se aplica allí la forma diferencial del volumen. Una vez calculados estos términos, se debe multiplicar por la propiedad extensiva en la forma intensiva para luego así formular la cuantificación total de la acumulación, y esto implica conocer entonces o calcular entonces esta integral triple que está asociada a el volumen, ya que es una figura de tipo tridimensional, entonces cada integral permite identificar el cambio del volumen y de esta forma también el cambio de masa y de propiedad en cada una de las dimensiones. Al solucionar esta integral triple, llegamos a una ecuación diferencial en función del tiempo, gracias a que la acumulación de materia también se da a lo largo de un tiempo determinado. Por eso es que la solución de la integral permite obtener de esta manera la cantidad de masa, como se puede observar aquí, la propiedad extensiva y queda en función del cambio del tiempo.
Como ejemplo, una forma de expresar este cambio al interior del volumen de control, aquí tenemos la generación neta de masa a partir de reacciones químicas. Entonces, si se observa aquí la forma de esta ecuación con esta, observemos que la única diferencia es que no contiene de manera explícita la propiedad extensiva. La razón de ello es que la misma masa es la propiedad extensiva. Entonces, si se multiplica nuevamente por la masa, tendremos una masa elevada a la segunda potencia y pues esto, digamos que altera el resultado. Entonces, en lugar de multiplicarlo aquí nuevamente por la masa, solo lo multiplicamos por 1 y de esta forma la generación de materia solo se expresa como el cambio de la materia a lo largo del tiempo. Una de las formas de cálculo de la generación neta de masa es cuantificando la cantidad de masa generada a partir de una reacción química menos la cantidad de masa consumida en la reacción química a lo largo del tiempo. De esta manera es posible identificar si la masa puede aumentar o disminuir dentro de un volumen de control. De esta forma, para finalizar la formulación de los balances de materia, aquí tenemos la forma general, donde presentamos entonces aquí la generación de materia, aquí se representa la acumulación de la materia y aquí tenemos el flujo neto de materia dentro del volumen de control. Recordemos que esta integral, cuando se maneja los vectores de velocidad y los vectores normales, estaría representando el flujo tanto de entrada como de la salida. Otra forma de expresar el balance de materia es por una forma muy semejante, en la cual nuevamente aquí contamos con la generación neta de materia a partir de las reacciones químicas. Aquí tenemos la expresión de la acumulación de materia y observemos que aquí se encuentra reflejada la cantidad de materia que entra o flujo de materia que entra y el flujo de materia que sale. Observemos que cada uno de estos términos es positivo. Sin embargo, a partir de la siguiente consideración, parte de ellos no lo será en todo momento. Y esto tiene que ver precisamente con los cosenos de los ángulos a la entrada y la salida. Es necesario recordar, como se mencionó hace 2 diapositivas, que en el caso de la entrada, el ángulo de entrada tenía un valor mayor a 90 grados. Un coseno de un ángulo mayor a 90 grados siempre da un valor negativo, por lo cual este término de la entrada tiene un valor negativo gracias a ese ángulo expresado en la entrada del flujo de materia. Y en el caso de la salida, el coseno del ángulo de salida es positivo, ya que el ángulo de la salida tiene un valor menor a los 90 grados. Por la aplicación de este concepto, entonces el balance de materia puede expresarse también de esta forma y ya solucionado sus respectivas integrales se puede entonces obtener aquí la expresión de la generación neta. Recordemos que la generación neta de materia está dada por la generación de materia menos el consumo. El término de la acumulación. Y aquí observamos que se resta el flujo másico de entrada y se suma el flujo másico de la salida. Esta no es una de las formas de expresión más comunes que se presentan en los textos. En los textos se refleja el balance de materia de la siguiente manera. Flujo de materia a la entrada menos flujo de materia a la salida más la materia generada menos la materia consumida. Esto es igual a la acumulación. ¿Por qué se expresa de esta manera? Básicamente, lo que se realiza para poderlo expresar de esta manera es que los términos
de entrada y de salida son llevados al otro lado de la ecuación. Aquí tenemos la expresión de la ecuación, entonces estos términos de entrada y de salida se trasladan al otro lado de la ecuación y por ello cambia su término. También es de recordar que la densidad por la velocidad de entrada por el área de entrada por el coseno del ángulo de entrada, entonces esto permite obtener el flujo másico de entrada, la densidad por la velocidad de salida por el área de salida por el coseno del ángulo de la salida, va a brindar el flujo másico a la salida y aquí se debe contar con el punto que indica el flujo másico. Los términos de generación y de consumo están asociados a procesos químicos y su cálculo se realiza mediante un mecanismo que se denomina la determinación de las cinéticas de reacción y en la final este último término está asociado con la acumulación. Dentro de los balances de energía ocurre una aplicación muy semejante a lo que ocurre con los balances de materia. Se recuerda que la energía como propiedad extensiva debe multiplicarse por el flujo de materia para así establecer la cantidad total de energía. De esta manera, las ecuaciones que se presentan tienen la siguiente manera o la siguiente forma. El término presente aquí está reflejando los cambios de energía por medio de la transferencia de energía con los alrededores. Este término está reflejando la acumulación de energía y aquí tenemos los cambios de energía por medio de la entrada y salida de flujo de materia. Una forma alterna de escribir la ecuación anterior es mediante la aplicación de esta integral que está reflejando tanto los cambios a la entrada y la salida. Esta integral refleja el flujo neto de energía al volumen de control. Ahora, los cambios con los alrededores involucra allí la transferencia de energía en forma de calor o en forma de trabajo. La energía acumulada está asociada a la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Sin embargo, estos dos últimos en ocasiones pueden cancelarse cuando sus valores son despreciables. Y entre la entrada y la salida también se asocia la energía en forma de entalpía, que se recuerda que es la energía interna más el trabajo de flujo, la energía cinética y nuevamente la energía potencial. De esta manera, la ecuación del balance de energía puede proponerse de la siguiente manera. Los cambios de energía con los alrededores, señalando que el calor es positivo cuando viene desde los alrededores hacia el interior del sistema. Esto muy seguramente provocará un aumento de la temperatura dentro del volumen de control. El trabajo, por el contrario, también se formulará como positivo cuando lo realiza el sistema. Esto es dado por la literatura y uno de los textos consultados es el libro de Dorán. Existen otros textos en los cuales los signos asignados para cada uno de estos términos son diferentes. Cada uno de los investigadores y de los escritores menciona el porqué de la razón de esos signos. Sin embargo, aquí es bueno adoptar alguna de las convenciones disponibles y recordar que cuando se obtiene el valor positivo o negativo de alguna de estas dos formas de energía, representará o la entrada o la salida tanto de calor como de trabajo. El término energético asociado a la acumulación lo tenemos nuevamente aquí y reemplazamos la energía en el flujo neto de entrada y de salida de energía dentro del balance de materia. A la final, a la solución de esta ecuación, de cada una de las
integrales dobles y triples para cada término dentro de dicha ecuación permitirá obtener la ecuación generalizada en la cual se observan los cambios de entalpía entre la entrada y la salida, los cambios de energía cinética entre la entrada y la salida y los cambios de energía potencial entre la entrada y la salida. Todo esto multiplicado por la cantidad de materia promedio si los flujos de entrada y de salida son semejantes y se pueden promediar. En caso de que esto no sea posible, es conveniente multiplicar el flujo de entrada por los términos energéticos de entrada menos el flujo de salida por los términos energéticos del flujo de salida. Adicionalmente, aquí se tienen los cambios de trabajo y de calor, identificando si se va a obtener una entrada o una salida de estos dos tipos de energía y al finalizar se iguala con el término de acumulación de energía. De entre los tipos de balance de materia es posible proponerlos de acuerdo a los tipos de sistema y procesos unitarios o también las operaciones unitarias. Entonces, aquí en este ejemplo, debemos mencionar que aquí está la ecuación generalizada, pero aquí en este primer caso tenemos que este es el balance para un sistema abierto y procesos unitarios, donde se refleja que para un sistema abierto se debe contar tanto con la entrada como con la salida de material y los cambios asociados a las reacciones químicas que puede ser tanto la generación como el consumo de material. A la final se iguala a la cantidad de materia acumulada. El segundo cambio aquí planteado está desarrollado para un sistema abierto y una operación unitaria donde se puede ver reflejado que allí no se encuentran con los cambios de masa generada y masa consumida, puesto que no hay reacciones químicas. En el tercer caso estamos contando con un sistema cerrado y para una operación unitaria donde no existe ni la entrada ni salida de material, pero tampoco existen reacciones químicas, por lo cual la acumulación de la materia es igual a cero, puesto que no hay ningún término a esta lado de la ecuación. Esto indicaría que la acumulación de la materia también es cero, gracias a que no existe un cambio de materia ni positivo ni negativo a lo largo del tiempo. Y finalmente, el sistema cerrado para procesos unitarios, donde no existe ni la entrada ni la salida, pero existen los términos asociados a las reacciones químicas y la acumulación. En el caso de los balances de energía, a partir de la ecuación general, también se pueden proponer diferentes tipos de ecuaciones para los diferentes sistemas y procesos unitarios y las operaciones unitarias. En este primer caso tenemos el balance de energía para un sistema cerrado, sea para operación o proceso unitario, donde aquí vemos reflejado, y ese es el único caso, donde los balances se realizan es en función del tiempo 1 y tiempo 2, o sea, los cambios de energía se cuantifican en los tiempos 1 y 2. También se cuantifica la cantidad de energía que entra o que sale en forma de trabajo de calor y la energía acumulada. Para los demás procesos solo se tiene en cuenta, o para las demás operaciones y en sistema abierto solo se tiene en cuenta los cambios de energía entre la entrada y la salida. Por eso es que aquí vemos que los demás términos energéticos están asociados con la entalpía en la entrada y la salida, mientras que en el caso anterior estaba asociado con la energía interna. Los demás cambios de energía asociados a la transferencia de energía entre los alrededores y el sistema termodinámico o el volumen de control también se encuentran aquí presentes, y la acumulación. Cuando un sistema se considera como adiabático, entonces es un sistema que no permite el intercambio de energía en forma de calor con los alrededores. De esta forma, el único término que allí no aplicaría y que podemos compararlo con los demás balances es que aquí no tenemos el término de calor como si se puede observar en las demás ecuaciones. También podemos en algunos momentos considerar la energía cinética y la energía potencial despreciables. Esto ocurre para la mayoría de
los instrumentos y equipos, puesto que el flujo de energía que entra, energía cinética que entra, es muy semejante a la energía cinética que sale y lo mismo la energía potencial. Por lo tanto, estos dos términos en muchas ocasiones terminan por igualarse a cero y solo quedamos en función del trabajo, de los cambios de entalpía. Y pues en el caso de que, por ejemplo, sea un proceso adiabático, entonces también no contaremos con los cambios de calor. Aquí falta incluir calor en el caso de que no sea un proceso adiabático. Finalmente, en el caso de estado estacionario, aquí el único término que se anunaría sería el de la energía acumulada y bueno, aquí también falta el término de calor. Esto sería solo en caso de, por ejemplo, procesos adiabáticos y además en estado estacionario. Pero si la energía en forma de calor es aplicable allí, pues tendría que incluirse dicho término. Sobre el planteamiento de los flujos másicos y cantidades másicas, entonces se debe recordar aquí como resumen. Un flujo se representa con la M y un punto en la parte superior, indicando que esto es función de la masa o del tiempo, pero también podemos tener cantidades molares, donde el término de masa se reemplaza por el término molar. Se pueden plantear flujos de componente. Entonces, esto quiere decir que no se realiza el balance de materia para el flujo total de materia, sino por componente, y es allí donde se utiliza la cantidad de masa del componente o la cantidad de materia del componente o el flujo de componente. Esto implica multiplicar el flujo másico total por las fracciones, bien sean másicas o molares. Aquí también el flujo debe ser molar o másico, hay que seleccionar cuál de los dos tipos y esto permitiría obtener el flujo de componente. Se recuerda que las concentraciones son relaciones entre la cantidad másica molar o volumétrica de un soluto frente a la cantidad másica molar o volumétrica de un solvente o de una solución. Por lo cual, las dimensiones aquí para la fracción másica molar están dadas. Para la cantidad másica o molar de un soluto frente a la cantidad másica o molar de una solución. Y finalmente también se recuerda que para una de las formas para estimar el flujo de fluidos está dado por la densidad, la velocidad del fluido y el área perpendicular por donde atraviesa el fluido. A la final y al aplicar las dimensiones de cada uno de los términos permite llegar a las dimensiones de masa sobre tiempo y si se necesita calcular el flujo molar, entonces debe contarse con el peso molecular de todo el fluido. Aquí entran las recomendaciones generales para la solución de problemas, entonces esto está dado por Felder y Rousseau. Se menciona que allí se debe primero leer el problema, porque con la lectura del problema se puede identificar las variables que se conocen y las variables que se desconocen, así como también servirá para formular los diferentes balances de materia y de energía. También se debe tratar de dibujar un diagrama de proceso definiendo cada una de las corrientes y cada uno de los equipos involucrados. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de proceso y cuando se tengan las corrientes dibujadas se deben marcar con los datos conocidos y hasta desconocidos de cada una de dichas corrientes, como se refleja aquí en esta imagen. Posteriormente, cada una de las variables conocidas deben poder convertirse a un solo sistema de unidades y a un solo tipo de unidades. Entonces, por ejemplo, una de las formas de expresión de las concentraciones debería reflejarse preferiblemente en fracciones de masa o en fracciones molares. Otro aspecto a tener en cuenta es que el ejercicio puede mencionarle a usted la base de cálculo que debe utilizar y si no la menciona debe proponer una base de cálculo. La base de cálculo es aquel valor general, puede ser por una corriente, puede ser a la entrada o la salida de todo un proceso industrial y sobre el cual se van a basar los cálculos posteriores de componentes o de flujos a lo largo de diferentes corrientes. Finalmente se debe hacer un análisis de los grados de libertad del problema y dentro de los grados de libertad
Es posible identificar si un problema tiene solución o no dependiendo de las variables con las que cuente. A la final, cuando todos los demás pasos han sido propuestos, se puede proponer o formular las ecuaciones de balance de materia. Si hay reacciones químicas, también es necesario proponer las reacciones químicas aplicables y a la final, después de la solución de todo este tipo de ecuaciones, se debe verificar que la cantidad de masa a la entrada de un problema debe ser igual a la masa de la salida. Los cálculos de los grados de libertad son especialmente importantes porque con ellos se puede identificar si un problema tiene solución o no. En caso de no tener solución, pues es necesario identificar la razón del por qué. Se reconoce por medio del álgebra que cuando se tiene un sistema de ecuaciones, el número de ecuaciones permite calcular el mismo número de variables. Entonces, si tenemos 3 ecuaciones, solo se pueden resolver 3 variables y así sucesivamente. Para calcular los grados de libertad en un sistema de operaciones unitarias, se puede cuantificar el número de variables desconocidas y se le resta la cantidad de de ecuaciones independientes y la cantidad de ecuaciones de relación. ¿Qué quieren decir estas ecuaciones de relación? Son algunos datos que puede brindar el problema o que puede reconocer el ingeniero y que son aplicables dentro de el balance de materia. Algunas de estas ecuaciones de relación es cuando, por ejemplo, se menciona que el flujo de salida de una operación determinada es el doble de el flujo de salida de otra operación evaluada allí. Es una de las formas de representar una relación, cuando se está comparando un valor con otro. Para los procesos unitarios existen dos tipos de grados de libertad. Uno cuando se aplican balances para especies moleculares y otro cuando se aplica balance para las especies atómicas. Entonces, para especies moleculares, aquí se tiene el número de variables desconocidas menos el número de reacciones químicas independientes menos el número de balances independientes menos el número de ecuaciones de relación. Entonces, estos términos ya más adelante se verán a qué hacen referencia. Y en el caso de los balances de especies atómicas, se tiene que es el número de variables desconocidas menos el número de balances moleculares independientes menos el número de ecuaciones de relación. De esta forma se termina esta primera parte de la introducción de los balances de materia y energía. Espero que esto haya sido de su claridad y de su comprensión y agradezco su atención.